Bien, vamos con el 2 de Murcia, mucho más fácil que el 1, ¿eh? Dice, un protón se mueve en línea recta con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo en el sentido positivo del eje X. Lo primero que me piden calcular es el campo magnético en el punto 0,4 cuando el protón pasa por el origen de coordenadas. Venga. Entonces, tenemos eje de coordenadas, X, Y. Tenemos mi protón en el origen de coordenadas con una velocidad v, que la conocemos, y queremos calcular en 0,4, 0 en la X, 4 en la Y, aquí, en el punto 0,4, que ¿cuál es el campo magnético? Pues hombre, ¿cuál es el campo magnético que creará este protón que se mueve con una velocidad v a una distancia r? Pues sencillísimo, sencillísimo cómo calcularlo, ¿no? Recordemos. Aquí tenemos la expresión del campo magnético para calcularnos el campo que crea una carga, ¿verdad? Vamos a ver qué dirección tiene lo primero, ese producto vectorial. Me llevo v sobre r, ¿no? Por la regla de la mano derecha, y vemos que ahí tenemos un campo saliente. Vamos a decir que saliente es positivo del eje z, ¿vale? Y entonces, pues lo único que tenemos que calcular es en módulo, ¿no? Mu sub 0 por q por la velocidad, que son todo eso cosas conocidas, 4pi, la distancia al cuadrado, que también es conocida, ¿no? 4, me dicen creo que eran centímetros, pues vamos a ponerlo en el sistema internacional y ya está, ¿no? Tenemos esto en la dirección positiva del eje z. Este sería el campo magnético que crea en ese punto. Bien, lo he metido todo ahí en la calculadora y me queda 2 por 10 a la menos 17 teslas en la dirección u sub z. Claro, es muy pequeño, porque claro, un electrón crea un campo eléctrico muy bajo, o sea, tener en cuenta que un hilo de corriente va a crear del orden de los militeslas, pues un electrón no es un hilo de corriente, es un único electrón, muchísima menos campo magnético va a crear, tiene sentido, ¿no? Vamos a calcular ahora el campo magnético en el punto 4,3, me piden exactamente lo mismo, pero en el punto 4,3, ¿vale? Un punto como este, tal como este, 4,3. Bien, en este caso, el punto 4,3 está formando esta dirección, está formando este ángulo, ¿vale? Y por lo tanto, al hacer el producto vectorial, nos va a depender del seno de ese ángulo. Pues tenemos que calcular cuál es este ángulo. Este es el típico triángulo de Pitágoras, ¿no? 3, 4, ¿cuánto va a ser r? Pues 5, ¿no? Facilito. ¿Cuál es este ángulo? Pues el arco tangente de 3/4. ¿Vale? Con eso podemos sacar el ángulo para luego calcular el seno de ese ángulo. A ver, realmente no hace falta que calculemos el ángulo, porque el seno de ese ángulo va a ser 3/5, ¿no? Cateto opuesto entre cateto contiguo. Así que podemos utilizar directamente eso. Bien, ¿en qué dirección va a ir aquí el campo? Lo mismo, me voy a llevar v sobre r, me llevo v sobre r, veo que es de nuevo saliente del papel, ¿vale? Así que positivo del eje z. Vamos allá. Venga, vamos a recordar la fórmula, era mu partido por 4pi, y luego teníamos la carga, la velocidad, y en este caso el seno del ángulo, ¿vale? Como era un producto vectorial, el seno del ángulo, dividido por la distancia al cuadrado. En este caso de nuevo conocemos todo, mu es 10 a la menos 7 por 4pi, que se me va a ir con el 4pi, por la carga, 1,6 por 10 a la menos 19, por la velocidad, 2 por 10 a la 6, y por el seno, 3/5. Muy bien, dividido por la distancia al cuadrado, 25 por 10 a la menos 4, ojo, en sistema internacional, ¿vale? Metemos todo eso en la calculadora y obtenemos 7,68 por 10 a la menos 18 teslas, en la dirección u sub z, positiva. Vale, no he hecho muy bien el dibujo, pero claro, está más lejos que antes, aunque no lo parezca por el dibujo, ¿vale? Entonces, como está más lejos que antes, tiene que ser un poco menor que antes, ¿vale? O sea que también tiene sentido lo que nos ha salido. Bien, en el apartado C lo que me preguntan es si el protón describe una circunferencia de radio 2 centímetros con centro en el punto 0,2 en sentido horario, calcula el campo magnético en el centro de la circunferencia. O sea, un problema completamente diferente, vamos a verlo ahora. Dibujamos los ejes, dibujamos X, dibujamos Y, el centro está en el punto 0 en la X, 2 en la Y, es decir, aquí, y el círculo que hace este buen electrón es esta pinta. Me dice que lo hace en el sentido horario, el sentido en el que va el reloj, ¿no? Así. Por ese círculo es que se mueve el protón. Y me piden aquí en 0,2 que yo calcule el campo magnético. Bueno, como bien sabréis, si produce, o sea, si hace una trayectoria circular, la dirección la voy a envolver, ¿no? Y me va a dar para adentro. Esa es la regla de la mano derecha, ¿no? Envuelvo con los dedos la dirección circular y el resultado del dedo pulgar
me dice hacia dónde va, en este caso hacia adentro del eje Z. Pero la fórmula que vamos a utilizar para calcularlo va a ser exactamente la misma que antes, mu por q por v dividido por 4pi y por r cuadrado, en la dirección negativa del eje Z. Hemos quedado por la regla de la mano derecha. En este caso no hay que utilizar el seno de ningún ángulo, porque forman 90 grados el vector velocidad, que va en esta dirección, ¿verdad? Y el vector r, que va en esta otra dirección. Como es un movimiento circular, velocidad y radio forman 90 grados, así que seno de 90, 1. Vamos a sustituir con los datos que tenemos en el problema y ya tenemos el resultado del ejercicio 3. Sencillísimo. Y me da 8 por 10 a la menos 17 en la dirección negativa del eje Z. Perfecto. Campito que me sale en el centro de giro. Último apartado, facilísimo también. Joder, es que este era un regalito, en comparación con el primero. Jesús. Dice, razona de los cambios que se producen en los casos anteriores si en vez de un protón se trate de un neutrón o de un electrón. Me piden en esos dos casos. Caso de un neutrón, nada, no producen nada. Campos, cero en todos los casos, porque no tiene carga. ¿Vale? Así que una partícula no cargada no crea un campo. Una partícula cargada sí. Y en el caso de un electrón, ¿qué cambios habría? El único cambio que habría sería el signo de la carga. Por lo tanto, la dirección, no la dirección, sino el sentido de cada uno de los campos anteriores. Los otros que quedaban positivos serían negativos y este que queda negativo sería positivo, ¿vale? La única diferencia que encontraríamos sería esa. Porque si bien el electrón tiene menos masa que el protón, la masa no influye a la hora de calcular el campo magnético que crea la partícula, solamente influye su carga. Así que ahí tendríamos todo. La verdad, súper sencillo este problema.